La película fue estrenada el 9 de noviembre de 1988. Siendo una producción de Metro-Goldwyn-Mayers y de United Artists. La película contó con un presupuesto de $9 millones, logrando recaudar 44 millones a nivel mundial. El título de la película lleva diferentes nombres dependiendo del lugar donde se lanzó. Por ejemplo, en Estados Unidos se conservó el título de Juego de Niños. En Latinoamérica, Alemania y Portugal lleva el título de Chucky, el muñeco diabólico. El resto de países conservan en el título la palabra muñeco o asesino, excepto en Taiwán, pues el título de la película en ese lugar se nombró como Invasión Sobrenatural. El título original de la película iba a ser el de Baterías no incluidas. Antes de que se supiera que Steven Spielberg también estaba haciendo una película con el mismo título. Luego se cambió el título a Amigo Sangriento. Posteriormente, se volvió a cambiar el título, al que terminó quedándose Child's Play. Originalmente, el estudio nombró a Chris Sarandon, el oficial Mike Norris, como la estrella principal de la película. Pero Sarandon solicitó que Catherine Hicks, Karen, fuera la principal estrella, ya que sentía que ella llevaba el rostro adecuado para la película. La película se estrenó en la misma fecha que la escena inicial, cuando Charles Lee Ray transfiere su alma al muñeco. Esta película supuso un gran cambio de ritmo para el actor Chris Sarandon, ya que interpretó a dos personajes infamemente malvados, en las películas Noche de Miedo de 1985 y La Princesa Prometida, de 1987. En esta película, tiene la oportunidad de interpretar no solo a un buen tipo, sino también a un personaje heroico. A pesar de su reputación de odiar todo lo relacionado con el terror, el crítico de cine, Roger Ebert, dio una crítica positiva a esta película. Esta película continúa un tema con las películas del director Tom Holland. Sobre personas que ven algo sobrenatural, pero no logran que nadie más les crea. De ejemplo tenemos las películas Grito de Socorro, de 1984, Juego Secreto del mismo año, y Noche de Miedo, de 1985. En una entrevista, Tom Mancini dijo que en el guión original de esta película, fue al principio una sátira sobre el marketing y la comercialización de juguetes para niños, antes de que la idea se transformara en una película de terror. Tom Mancini ha estimado hiperbólicamente que alrededor del 50% de la película terminada, conserva los conceptos de su guión original. Los nuevos elementos introducidos por otros escritores incluyeron el ángulo de la mitología vudú y el personaje de Eddie Caputo. El guionista y director, Howard Franklin, contribuyó para el guión de esta película, pero no se le acredita su participación en los créditos finales de la película. Esta película es la segunda colaboración entre el co-guionista y director Tom Holland y el actor Brad Dourif, después de Belleza Fatal, de 1987. El director, Charles Band, mostró interés en producir esta película, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Más tarde, él produciría la franquicia de Puppet Master. El director, Joseph Ruben, estuvo en la lista de finalistas para dirigir esta película. La actriz, Catherine Hicks, ganó el premio Saturn por esta película. La historia de la película se desarrolla en solo 3 días. Los actores, Robert Forster, Tom Berenger y Perry King, fueron considerados para interpretar al personaje del detective Mike Norris. La actriz quien interpreta a Karen, Catherine Hicks, y el co-creador de Chucky, Kevin Jagger, se conocieron en el set de la película, ahí se enamoraron, y se casaron al año siguiente. A pesar de su largo esfuerzo colaborativo para darle vida a Chucky, el actor, Brad Dourif, y el mago de efectos especiales, Kevin Jagger, nunca se conocieron en persona, hasta que ambos fueron invitados a una convención de terror en mayo de 2018. Tom Mancini mencionó que creó al personaje de Chucky cuando tenía 21 años, y estaba en la universidad. El desarrollo y producción de la película se consideró como un infierno para algunos miembros del equipo. Por ejemplo, Tom Mancini y John LaFia fueron excluidos del set después de amenazar con demandar al director, Tom Holland, por una disputa sobre créditos de escritura. Pues este modificó el guión de la película, agregando los elementos de la magia vudú.
Elementos que en aquel tiempo, Don Mancini no le gustaban, pero los mantuvo en las futuras secuelas, para evitar romper la continuidad de la historia. En el guión original de Don Mancini, la película estaría ambientada en la ciudad de Nueva York, en lugar de la ciudad de Chicago. El corte original de la película tenía una duración de 2 horas y media. Otras fuentes llegaron a mencionar que el corte fue incluso de 3 horas, y muchas escenas tuvieron que ser eliminadas, y solo se sabe de su existencia, gracias a imágenes que fueron rescatadas. Para dar comienzo con ellas, la escena de apertura fue distinta en los primeros borradores de la película. La escena comenzaría con Charles Lee Ray, siguiendo a una mujer borracha, con el rostro cubierto por una bufanda, que salía de un bar de la camioneta de Eddie Caputo. La perseguiría hasta un callejón, y luego le arrancaría la bufanda para revelar que en realidad era el detective Mike Norris. Después de esto, seguiría la escena de la persecución. Parte de esta escena eliminada se conserva en la película. Pues la escena da inicio a la persecución de los dos personajes, y si miras con detalle, podrás observar que Mike arroja el vestido hacia el suelo cuando persigue a Charles. Los actores, John Lithgow, Gary Oldman, y Andrew Divoff, fueron considerados para interpretar al personaje de Charles Lee Ray, y darle voz a Chucky. Similar a lo anterior, la actriz, Jessica Walter, había grabado unas líneas para la voz de Chucky, pero según Mancini, el resultado era involuntariamente hilarante, citando que Chucky sonaba gay, por lo que dicho material fue eliminado. El nombre del personaje Charles Lee Ray está compuesto por los nombres de 3 asesinos seriales: Charles Manson, Lee Harvey Oswald, y James L. Ray. Durante la escena de la persecución, se puede escuchar al socio de Charles Lee Ray, Eddie Caputo, decir esta frase 2 veces. Posteriormente, el personaje no tiene ningún diálogo durante el resto de la película. A pesar de ser el secuaz de Charles Lee Ray, Eddie Caputo no comparte ninguna escena, ni interactúa con Charles en la película. La juguetería utilizada en la escena inicial, era en realidad un restaurante chino que cerró en Chicago, ubicado en la esquina de Wabash y Van Buren. Curiosamente, el personaje de Mike Norris, dice el nombre de la esquina cuando pide refuerzos. Cuando Mike persigue a Charles al comienzo de la película, se quita los guantes 2 veces en la juguetería. Existe una toma alternativa de Charles transfiriendo su alma al muñeco, que por poco, sería eliminada por la producción. Por suerte, fue rescatada en el contenido adicional de la película. Dicha toma transcurre igual como se ve en el metraje final, solo con unas cuantas tomas de Charles diciendo el ritual de pie, sosteniendo al muñeco, y una toma del personaje de Mike Norris chocando con los juguetes que tenía en su espalda, tras ser lanzado por la fuerza del rayo que cayó dentro de la juguetería. La caricatura de los Good Guys que Andy ve al comienzo de la película, fue creada por el estudio Ruby Spears. Similar a un caso anterior, tampoco fue acreditado en los créditos finales de la película. El director, Tom Holland, aparece de 2 formas en la película. La primera, presta su voz al presentador disfrazado de los muñecos Good Guy, que aparece en el comercial que mira Andy al principio de la película. Good guys say 3 different sentences. We even turn our heads and blink our eyes when you talk to us. Right, Oscar? Y la segunda, él participa como el padre muerto de Andy, quien en varias ocasiones se le puede observar una fotografía del personaje en la casa. El comercial del nuevo muñeco Good Guy que Andy ve en la televisión, en el idioma original, el muñeco lleva el nombre de Oscar. Torpemente en el doblaje latino, al muñeco lo llamaron Oscar, pero este dice llamarse Chucky. We even turn our heads and blink our eyes when you talk to us. Right, Oscar? Hi, I'm Oscar and I'm your friend to the end. Heidi-ho! Hasta giramos la cabeza y parpadeamos cuando nos hablas. ¿Cierto, Oscar? Hola, yo soy Chucky. Seré tu amigo hasta el fin. ¡A jugar! ¡Ja, ja, ja! El actor Robert J. Gorman audicionó para el papel de Andy Barclay. En los primeros borradores de la película, el personaje de Andy se iba a llamar Martin. El co-guionista John LaFia escribió su propio borrador después de Don Mancini, y él fue quien pensó en el nombre Chucky y sus numerosos eslóganes. A LaFia no le gustaba la idea de llamar al muñeco Charles, pues sentía que era un nombre estúpido para llamarlo.
ya que al llamarlo Charlie le sonaba anticuado. Un día, mientras caminaba por la calle, apareció el nombre Chuck. Al darse cuenta de que era un apodo más corto para Charles, lo llamó Chucky. Para crear a Chucky, tanto Don Mancini, como David Kirchner y John LaFia, se basaron e inspiraron en múltiples muñecos populares. Por ejemplo, la apariencia de Chucky se basó en los muñecos My Body de Hasbro y las muñecas Cabbage Patch Kids, ya que son muy similares con Chucky. En cuanto al posible comportamiento del personaje, Don Mancini mencionó que se basó en el muñeco guerrero Sunny, que aparece en la película La Trilogía del Terror, de 1975. Al igual, también se basó en la tenebrosa muñeca Talquitina, que apareció en el capítulo Muñeca Viviente de la serie de televisión La Dimensión Desconocida, que se estrenó en el 59 y finalizó en el 64. Además de ellos, también se inspiraron en el muñeco interactivo Corky, un muñeco que comparte similitudes al aspecto de Chucky, que también puede hablar. Curiosamente, el niño actor quien dio voz para el muñeco Corky es el pequeño Aidan Gross, el mismo niño actor quien prestaría su voz para interpretar la voz de los muñecos Good Guy. Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi-ho. Hey, do you like adventures? Wow-wee, I sure do. I have them all the time. Dado a esto, es mi obligación notificar ahora que Chucky no está basado ni inspirado en el muñeco poseído llamado Robert, a como muchas personas divulgaron el rumor, creyendo que sí lo fue. De hecho, Don Mancini mencionó en una entrevista que ni siquiera conocía al muñeco de Robert cuando creó a Chucky, y que sabría de su existencia muchos años después. Para encontrar muchas respuestas de la voz del muñeco, John LaFia tuvo que encontrar 4 o 5 frases clave para los muñecos Good Guys, y fue a muchas tiendas, encontrando muchos muñecos parlantes o juguetes que hablaban. Él pensó que algunos podrían usarse para diferentes razones o propósitos a lo largo de la película. Como la frase, seré tu amigo hasta el final. Y pensó que las frases podrían usarse como ironía, si Chucky lo dijera. La idea de Don Mancini para Chucky era muy clara en el guión. Cabello rojo, 60 centímetros de altura, ojos azules, pecas, y una camisa a rayas. A partir de esa descripción, el productor David Kirchner diseñó el muñeco. Durante el estreno inicial de la película, una multitud de manifestantes se formó alrededor de la entrada de Metro Goldwyn Mayers, pidiendo la prohibición de la película. El grupo afirmaba que incitaría a la violencia en los niños. Debido a esto, los periodistas locales retransmitían en directo desde el lugar, y el productor David Kirchner observaba, preocupado por lo que veía. Jeffrey Hilton dijo que podía calmar la situación en 10 minutos. Hilton bajó y habló con el líder de los manifestantes, y luego el grupo se disolvió. Para disgusto de los presentadores de noticias, Hilton nunca especificó si fueron las amenazas o la diplomacia lo que salvó el día. Las películas de Chucky siempre han sido acusadas de inspirar violencia en los niños. Un caso vinculado a la saga fue el de una pandilla en Manchester que secuestró y asesinó a una niña de 16 años. Mientras la torturaban, la obligaron a escuchar grabaciones del líder de la pandilla repitiendo el eslogan, «Soy Chucky, ¿quieres jugar?». El director, Tom Holland, siempre ha defendido la primera película de estas acusaciones, afirmando que los espectadores de películas de terror solo pueden verse influenciados por su contenido si, para empezar, están desequilibrados. El nombre del canal de televisión que anuncia la muerte de Charles Lee Ray al comienzo de la película es W-Toll, que se considera un juego de palabras, que al español se podría traducir como «con muñeco». Existía una escena eliminada donde Andy le mostraba su habitación a Chucky. En dicha escena se revelaría sobre el paradero del padre de Andy. Supuestamente el personaje se llamaría Bo, y él murió en un accidente automovilístico unos meses antes de los acontecimientos de la película. Durante el recorrido, Andy le mostraría sus juguetes a su nuevo amigo, incluido un tren de juguete, que es el que se rescató esta imagen. Posteriormente, Andy le mostraría a Chucky una foto de su familia y le comentaría cuánto extraña todavía a su papá. Aparentemente, Chucky haría tapping en el vínculo emocional del niño con su padre, para convencer a Andy de que siguiera sus planes. Por esta razón, después de la muerte de la niñera, tenemos una escena donde Andy dice que Chucky fue enviado por su padre del cielo, para protegerlo y jugar con él.
En el guión original, el director quería a Charles Lee Ray como el padre de Andy. En la escena en la que Chucky corre detrás de Maggie en el pasillo, Chucky fue interpretado por la hermana menor de Alex Vincent. Don Mancini declaró en una entrevista que su guión original jugó con la audiencia un poco más, haciéndoles preguntarse si Andy era el asesino en lugar de Chucky. Esto explicaría la larga secuencia de la muerte de la niñera. La idea sería utilizada posteriormente, para la película La venganza de Pinocho, de 1996. Otra película de terror, que tiene involucrado como antagonista, a un muñeco asesino de madera. La escena de la muerte de Maggie, originalmente la mostraba electrocutada mientras se bañaba. Don Mancini alteró su muerte, escribiendo que Chucky la empujó por una ventana, ya que sintió que sería más impactante y cínico. Sin embargo, el concepto de la muerte original, fue utilizada posteriormente, en La novia de Chucky, para la muerte de Tiffany Valentine. Según el director Tom Holland, la toma de Maggie cayendo y muriendo, se logró haciendo que una especialista hiciera la toma principal, seguida de un muñeco lleno de concreto cuando golpea el auto que tenía cargas debajo de las ventanas para romperlas. Y justo después del impacto, puedes ver como el brazo de ella, es de un maniquí. Antes de que la actriz, Tina Manoff, fuera elegida, se consideró a la actriz, Sandra Bullock para interpretar al personaje de Maggie. Después de la muerte de la niñera, la escena de Karen hablando con Andy en su habitación, tenía un segmento donde hablarían del paradero de su padre. La escena solo llegó a tener esta imagen, mas nunca fue mostrada en el montaje final. Don Mancini reveló en una entrevista, que originalmente esta película, iba a mostrar una escena de Andy en la escuela, y de Chucky matando a su maestra. Debido a que el corte de la película ya era largo, las escenas no se llegaron a grabar. No obstante, estas escenas fueron incluidas en la secuela. Existía una escena eliminada, donde mostraría al personaje de Andy Barclay, caer en una zanja frente al escondite de Eddie Caputo, mientras la casa explota. Lo que explicaría en cómo Andy desaparece de un momento a otro, justo antes de que Eddie muera. En el primer borrador de la película, escrito por Don Mancini, era distinto el origen de cómo Chucky cobraría vida. Mientras la película llevaba el título de Amigo Sangriento, y Chucky se referían como Body, los muñecos Good Guy tendrían sangre sintética, y Andy mezclaría su sangre con la sangre falsa del muñeco, como parte de un ritual de hermanos de sangre. El muñeco cobraría vida, manifestando la soledad y el aislamiento de Andy, de una madre con exceso de trabajo, y un padre ausente. Además de ser una película de terror más psicológica, Body también cobraba vida solo por la noche, cuando Andy dormía. I said talk to me, damn it, or else I'm gonna throw you in the fire! You stupid bitch, you filthy slut! Did you fuck with me? En el guión original, la revelación de que Chucky está vivo, era completamente diferente a lo que vimos. Similar a lo anterior, cuando Chucky se referían como Body, el muñeco tenía un cordón en la espalda para hablar, y más tarde, cuando se muestra que estaba vivo, el muñeco se lo sacaría de la espalda, hasta el punto en que su voz se hace más profunda, e intenta usar el cordón para estrangular a Karen. La idea fue desechada cuando se cambió el título de la película, pero casualmente, este concepto fue utilizado para el muñeco de Woody, de la saga de Toy Story, de Disney y Pixar. Existen rumores que la primera película de Toy Story, toma varias ideas que fueron descartadas, y utilizadas en esta película de Chucky. Por mención de algunas, ambas películas tratan de muñecos que cobran vida. Los dueños de los muñecos, comparten el mismo nombre de Andy. En ambas historias, Andy recibe un nuevo muñeco que recientemente salió a la venta. En ambas películas, ambos niños viven únicamente con sus madres, y no se revelan nada sobre el paradero de su padre. En cierta parte de la película, Woody llega a tirar a Buzz por la ventana, tal como lo hace Chucky con Maggie. Y en ambas películas, ambos muñecos protagonistas, revelan que tienen vida propia a un ser humano. En el primer doblaje de la película, la voz de Chucky, fue interpretado por el actor de doblaje, Steven Sayer. Ya te dije que hablaras, si no te arrojaré al fuego. No, estúpida, inmoral y despreciable mujer. Yo te enseñaré a no molestarme. Posteriormente, la película contó con un redoblaje, y la voz de Chucky sería cambiada por el actor de doblaje, Roberto Mendiola. Curiosamente, Roberto Mendiola también interpretaría la voz de los muñecos Good Guy en esta película. Hola, yo soy Chucky. Seré tu amigo hasta el fin. ¡A jugar!
dije que hables, maldito. De lo contrario, te arrojaré al fuego. ¡Estúpida bruja, maldita zorra! ¡Te voy a enseñar a no meterte conmigo! Durante el rodaje de la película, se menciona que la ciudad de Chicago sufrió temperaturas bajo cero. Chris Sarandon recuerda que se le congelaron las cuerdas vocales durante una escena entre él y Catherine Hicks. En la escena donde Karen deambula por las calles, buscando al vendedor ambulante que le vendió el muñeco, le pregunta a un vagabundo con barba que si lo ha visto. Aunque solo hay una pista musical, se da a entender que ella dice lo siguiente. ¿Viste a un vendedor ambulante empujando un carrito de compras? Tenía los dientes podridos. A pesar de ser el antagonista de la película, Chucky tiene sus primeras líneas casi a la mitad de la película. Existía una escena eliminada, donde mostraban al amigo de Chucky, el Doctor Muerte, realizando un ritual vestido con ropas de sacerdote vudú, a un pequeño bebé. Se rescataron algunas imágenes de la escena, y se estimula que fue eliminada, por estereotipos racistas. Esta fue la primera y única película de la saga, donde una persona de color, moría a manos de un muñeco. Esto hasta la llegada de la película, El hijo de Chucky, donde Tiffany mata a Redman. Todo el trabajo de voz de Brad Dourif para Chucky, se grabó con anticipación para que pudieran hacer coincidir la boca de Chucky con las palabras. Debido a esto, Brad rara vez aparecía en el set durante las escenas del muñeco. En cambio, se reproducirían grabaciones de su voz para que Alex Vincent las revisara. Aún así, Brad Dourif representó los movimientos del muñeco durante los ensayos con los actores, como se ve en los vídeos de realización incluidos en el DVD. La escena del hospital psiquiátrico era mucho más extensa en el guión original. Para empezar, existen tomas donde Chucky acosa a Andy en el lugar, fuera de la ventana. Durante su estancia, Andy se volvería amigo de una pequeña niña que también fue internada en el hospital. Más tarde, Chucky engañaría a la niña para que lo ayudara a encontrar a Andy. Lo único que se conservó de esta escena, fue cuando el detective Norris y Karen llegan al lugar, y ella platica con la misma niña, que le menciona que Andy logró escapar del hospital, después de que Chucky matara al Dr. Adam Moore. La escena donde Andy llora porque Chucky viene por él, fue demasiado fuerte para algunos miembros del equipo. Pues el director, Tom Holland, intimidó al pequeño actor para que diera una actuación creíble. Justo cuando la escena se iba a rodar, Tom Holland le dijo esto. Alex, piensa en cosas tristes. Piensa en la muerte de tus padres. Al productor David Kirchner no le agradó esto, y se molestó tanto con el director, que casi llegaron a los golpes. Ugly doll. Fuck you. Brad Dourif mencionó que improvisó la línea de Chucky en el ascensor. Un concepto abandonado, que se utilizaría como una señal de que Chucky se volvía más humano, cuanto más tiempo pasaba en el muñeco, era que al muñeco le crecería barba, como a Charles Lee Ray cuando era humano. Cuando Andy se esconde en el closet, y mira el bat de béisbol, puedes ver que posee un teléfono de juguete, con los personajes de la serie animada, Los Pitufos, de 1981. El compositor Joe Renzetti, y el cantante, Simon Stokes, grabaron un tema de créditos finales sobre Chucky, que no se usó en la película final. Esto porque los ejecutivos del estudio, pensaron que hacía que Chucky, pareciera menos aterrador. La canción se puede escuchar en un tráiler publicitario, y posteriormente fue lanzada como un tema no utilizado de la película. Child's Play, now on videocassette. La película utilizó varias formas de retratar a Chucky en esta película, incluidos animatrónicos RS, y personas de baja estatura, o niños actores. Se utilizaron varios animatrónicos y cosméticos para cada escena a lo largo de la película. Los cosméticos de Chucky pasan de parecer un juguete a una apariencia más humana. Para ello, la película creó múltiples animatrónicos de Chucky, como un Chucky con rabieta, un Chucky andante, y un Chucky estacionario. Además, la cara animatrónica fue controlada por un control remoto a través de una plataforma, que se coloca en la cara, y captura los movimientos faciales para expresarlos en el animatrónico. La escena en la que Andy y Karen intentan quemar a Chucky, por accidente se alcanza a ver el mecanismo que hace mover a Chucky, detrás de él.
Cuando Karen amenaza a Chucky para que hable, ella dice lo siguiente. Ya te dije que hablaras, si no te arrojaré al fuego. You stupid bitch, you filthy slut! Esto presagia el clímax de la película, cuando Andy es quien prende a Chucky dentro de la chimenea. Para la escena donde Chucky es quemado en la chimenea, el personaje fue interpretado por el actor Ed Gale. Como era aproximadamente un 30% más alto que el muñeco, los realizadores crearon un escenario en la sala de estar, que era un 30% más grande, y luego, le prendieron fuego. Según una entrevista con Brad Dourif, durante una sesión, su hija, Fiona Dourif, que en ese momento tenía 7 años, entró en su sala de grabación. Brad Dourif estaba grabando su grito de agonía durante la escena en la que a Chucky le prenden fuego en la chimenea. Nadie, ni siquiera él, sabía que su hija estaba en la habitación con él, hasta que sus gritos la asustaron, y luego comenzó a llorar. Además de esto, corre el rumor de que Brad Dourif casi se desmaya mientras filmaba esta escena. Durante el comentario del DVD de la película, se mencionó que originalmente Chucky moriría al ser decapitado mientras se acercaba a Karen y Andy. Pero no porque Karen le disparó en la cabeza, sino porque el personaje de Mike entraría rápidamente en la toma, y lo golpearía en la cabeza con el bate de béisbol. Si ralentizas la escena, puedes ver un murciélago entrando en escena, que derriba la cabeza de Chucky. Esta es la única película y entrega de la saga, donde aparece físicamente el personaje de Karen Barclay. Según los informes, la razón del por qué no volvió más a la saga, fue debido a que la actriz quien interpreta al personaje, terminó traumatizada al terminar esta película, y que declaró no volver a una futura entrega. Hasta la fecha, esto se ha cumplido, pues el personaje solo ha aparecido, por medio de fotografías, y de una mención en una escena postcréditos de la película, La maldición de Chucky. A pesar de esto, la actriz actualmente sigue apareciendo en eventos de la saga, y se estimula que exista la posibilidad de que vuelva a interpretar al personaje en una futura secuela. La cantidad de muertos vistos en esta película es un total de 6. Esto si contamos a Charles Lee Ray y Chucky al final. Y también, si no contáramos a todas las ratas que se encontraban en la casa de Eddie Caputo cuando sucedió la explosión. En la serie de cómics de esta película, se revela un poco acerca de qué fue de los personajes luego de matar a Chucky. Todos fueron a un juicio, para llevar a cabo lo que había sucedido. Para el personaje de Mike Norris, lo amenazaron con despedirlo, a menos que dijera a las autoridades que Karen era inestable. De hecho, en estos cómics revelan una historia que ocurriría después de los acontecimientos de esta película. Mientras Mike intenta que Karen salga del hospital, Chucky, que había revivido, le robaría su arma, y lo mataría. El personaje de Jack Santos, al igual que Mike, se niegan a respaldar la historia de Karen para conservar sus trabajos. Poco después de que Mike fuera asesinado por Chucky al tratar de sacar a Karen del hospital, Jack se reúne con ella, para enfrentarse a Chucky una vez más. Como dato extra, en estos cómics, se menciona que este personaje es gay, aunque no se confirma si esto es canon en la saga de películas. Por último, Karen es enviada a un hospital estatal, porque la policía no le creyó la historia de Chucky, mientras que Mike y Jack negaron todo lo ocurrido. Por lo que, después de escapar del hospital, y matar a Chucky una vez más, la policía la arresta, y es juzgada por haber asesinado a un psiquiatra, cuando en realidad, el responsable fue Chucky. Poco después del estreno de la película, el estudio de Metro-Goldwyn-Mayer estaba en proceso de ser vendida a otra compañía, Kintex, que no tenía ningún deseo de hacer películas de terror. Debido a esto, el productor, David Kirchner, volvió a comprar los derechos de la saga, a su vez, se los vendería al estudio de Universal. Irónicamente, los estudios, Metro-Goldwyn-Mayer y Kintex, terminaron abandonando sus negociaciones de fusión poco después de que Universal comprara los derechos de la secuela. En el año 2019, el estudio Orion Pictures lanzó un remake de esta película, a pesar de que la saga original aún estaba en pie, y se estaba planeando una serie de televisión. Muchos se han preguntado en cómo esto fue posible, divulgando muchos rumores. El más conocido fue el de, tras el éxito taquillero del remake de la película It, de 2017, varios estudios decidieron crear remakes de sus franquicias, incluido Orion Pictures, que cambió la historia original de la película, sobre un muñeco poseído por el alma de un asesino en serie, al de un animatrónico con inteligencia artificial, que se vuelve malvado. Todo el equipo de la saga original repudió la película y no se involucraron en ella.
Para suerte de todos, este remake terminó siendo un fracaso. En una entrevista de septiembre de 2008, Don Mancini y David Kirchner hablaron de crear un nuevo remake de esta película, en lugar de una secuela. Esto porque los fans estaban ansiosos por volver a ver una película de terror de Chucky, y no una cómica como la cuarta y quinta entrega de la saga. En una entrevista posterior, Mancini declaró que la idea fue desechada al ver que muchos remakes de películas de terror resultaban ser fracasos. Por lo que, modificando ciertos elementos del guión, la película terminó convirtiéndose en una secuela, La Maldición de Chucky, de 2013. Esta película ayudó a acabar con la moda que comenzó con las muñecas Cabbage Patch Kids, y los muñecos My Body, dado que esos muñecos se parecían mucho a Chucky. A principios de la década de los 90, una cadena de tiendas de electrodomésticos, ahora cerrada llamada Los Buenos Chicos, pensó en cambiar su nombre después de que comenzaron a estrenar las películas de Chucky. Esto porque recibían muchas llamadas de broma sobre las películas, y la gente entraba en las tiendas, preguntándoles si vendían muñecos Good Guys. Sin contar el remake de 2019, esta es la única película de la saga que fue distribuida por el estudio Metro-Goldwyn-Mayers. El resto de secuelas serían distribuidas y creadas por el estudio de Universal. Esta película fue plagiada en la India, titulada como Zapatlela, de 1993. La película igual trata de un muñeco poseído por el alma de un mafioso, y para sorpresa, este plagio se convirtió en un clásico de culto en el cine marathi. Igual a lo anterior, la película tuvo otro plagio igual producido en la India, titulada como Papi Udia. La única diferencia del plagio anterior es que Papi Udia es declarada como un remake de esta película de Chucky. La película resultó ser un éxito, tanto en taquilla como en críticas, y que junto con la película de Dolls, de 1987, llegaron a declarar a estas dos películas como las que iniciaron el subgénero de muñecos asesinos en películas de terror. Sin embargo, Chucky recibió mayor éxito, tanto que hasta la fecha, posee un total de 6 secuelas, un remake, y una serie de televisión que consta de 3 temporadas. Convirtiendo al personaje en uno de los iconos más populares del cine del terror. Por lo tanto, el éxito de esta película logró traer una secuela 2 años después titulada Juego de Niños 2, o mejor conocida como Chucky, el Muñeco Diabólico 2. Has llegado al final del video, de antemano te agradezco por llegar hasta aquí. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes recordarle a Chucky que... And I'm your friend to the end. Wanna play? Ha ha ha.